El siguiente problema corresponde al concepto de hidrostática y dice de esta forma: la figura muestra un tanque cerrado que contiene gasolina flotando sobre el agua. Calcule la presión del aire por arriba de la gasolina. Se muestra el tanque, donde acá se obtiene un fluido manométrico, que es el mercurio, que se está utilizando para poder medir la presión sobre esta parte que está en el fondo del tanque en este caso. Para resolver el problema se debe destacar que lo que se pregunta en sí es la presión del aire en la parte superior. También la ecuación a emplear en este caso es la ecuación de hidrostática y se define de la siguiente forma. Se define como la presión final es igual a la presión inicial más el peso específico por la altura. Peso específico hay que remarcarlo. ¿Por qué? Porque tanto el mercurio como la gasolina no tenemos el peso específico de esos fluidos, ¿ya? Por lo tanto hay que calcularlo. Y también, sobre todo, se debe destacar la incógnita del problema, que es la presión en este punto donde existe aire. Se sabe que la gravedad específica de un tipo de fluido va a venir dada de la siguiente forma. Va a ser el cociente entre el peso específico del fluido con el peso específico del agua. ¿Ya? Entonces, como queremos saber nosotros el peso específico del fluido, el peso específico del agua que está dividiendo pasará al otro lado de su forma inversa, quedando la siguiente ecuación. De acuerdo a esta ecuación, podemos establecer lo siguiente. El peso específico de la gasolina va a ser el peso específico del agua por la gravedad específica. Se sabe que el peso específico del agua son 9.810, ¿no es cierto? Newton sobre metro cúbico, que es la unidad de medida, por la gravedad específica, en este caso de la gasolina, que es 0.68, tal como se aprecia en la figura. Entonces, el peso específico de la gasolina posee un valor numérico de 6.670.8 newton sobre metro cúbico. Lo anotamos en esta parte y lo mismo realizaremos para calcular el peso específico del mercurio. Bueno, el peso específico del mercurio va a ser así. El peso específico del mercurio va a ser igual al peso específico del agua por la gravedad específica del mercurio. Entonces, el peso específico del mercurio va a ser el peso específico del agua, 9.810, por el peso específico, perdón, la gravedad específica del mercurio, 13.54. Al ingresar en calculadora obtenemos lo siguiente: 132.827.4 newton sobre metro cúbico. También debemos realizar la transformación de unidad de medida de milímetro a metro, ya que en sí estas están en milímetro y todas deben estar en metro. Para ello, haremos lo siguiente: amplificaremos por una fracción equivalente a 1, que es la siguiente: 1 metro sobre 1000 milímetros. Eso vale 1. Al amplificar por esto se eliminan los milímetros, quedando un resultado en metro que es de 0.5 metros.
Si se dan cuenta, lo que se está realizando es una división. Se están dividiendo los 500 por una cantidad de 1000. Por lo tanto, al dividir los 300 por 1000, obtendremos 0.3 metros en este lugar. Entonces, de esa forma obtenemos lo siguiente en nuestra imagen del problema, ¿no es cierto?, nuestra figura. Bueno, ahora sí que podemos comenzar con el estudio punto por punto en esta figura. Previamente he marcado los siguientes puntos. Ese punto, que es el contacto con la atmósfera, ese punto con S, después S y después S. Cada punto se va a marcar cuando hay un cambio de un fluido. En este caso, si nos damos cuenta, a esta altura hay un cambio de un fluido. Mire, permítanme. Ahí. ¿Se dan cuenta? A esa altura existe el cambio de fluido. Entonces yo voy a ir desde ese punto hasta ese punto, conservando esta presión a un mismo nivel. Por tanto, ahí se va a mantener esa presión. Después, desde aquí hacia arriba, voy a subir hasta el cambio de fluido. Y desde ahí hacia arriba hasta el próximo cambio de fluido. Y de esa forma llegamos al punto donde está la presión del aire, que es lo que se está preguntando en el problema. Entonces, ahora vamos a darle algunos números a los puntos. Por ejemplo, vamos a decir que 0, 1, 2, 3 y 4. De esa forma que se puede apreciar. Primero, vamos a comenzar desde el punto 1, que es nuestra primera medida de presión. Entonces, esa medida de presión se mide con una presión inicial que está en el punto 0 hasta el punto 1, utilizando esa columna de presión, que es una columna de presión de mercurio. Ese tramo. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que la presión que vamos a obtener en el punto 1 va a ser una presión inicial, que es la que está en contacto con la atmósfera. Como está en contacto con la atmósfera, existe una presión de 0 pascales. Por lo tanto, algebraicamente se elimina, quedando solamente el peso específico del líquido, que es un mercurio, de peso específico 132.827.4, por la altura de este fluido, que es de 0.5 metros. Entonces, esta presión en ese punto tendrá el siguiente valor numérico: 66.413.7 pascales. Recordar que es una presión manométrica. De esa forma, ¿no es cierto? Ahora a calcular la presión en el punto 2. La presión en el punto 2, como lo vimos hace un momento atrás, comparten el mismo nivel con la presión 1, por lo tanto son equivalentes. Y de esa forma vamos a decir que la presión en el punto 1 es exactamente igual a la presión en el punto 2 y tiene ese valor numérico, que es 66.413.7. Estos también son pascales. Para poder calcular la presión en el punto 3, se debe comenzar con una presión de referencia en el punto 2. ¿Ya? El signo negativo indica que se está midiendo desde abajo hacia arriba. Entre más hacia arriba nos encontremos, menor debe ser dicha presión. Ese es el objeto de por qué es negativo el signo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la altura de la columna? La columna tiene una altura de 1.5 metros. ¿Por qué? Porque acá tenemos 0.3 metros más 1.2 metros. Entonces vamos a decir que la presión en 3 va a ser la presión en 2, que son 66.413.7 menos el peso específico del agua, 9.810, por la altura, que es 1.5. Veamos cómo queda esto en la calculadora.
Bueno, acá tenemos la calculadora ubicada con el 0, son 66.413.7 menos el peso específico del agua por 1.5, que es la altura. Y eso nos da el siguiente valor numérico. Entonces, en el punto 3 tenemos esa presión. Bueno, la presión en el punto 4, que es este de acá, también es un punto más hacia arriba, por tanto, signo negativo. Va a ser la siguiente. Presión en 4 es igual a la presión en 3 recién calculada. 51.698.7, ¿no es cierto? Menos el peso específico de la gasolina, que son 6.670.8, por la altura que hay desde el punto 3 al punto 4, que es de 0.8. Veamos cuánto da esto en la calculadora. Entonces, esto sería así. Calculadora en 0, ¿no es cierto? Y anotamos 51.698.7 menos el peso específico de la gasolina, ¿no es cierto? Por la altura que hay entre el agua y la gasolina. En este caso sería la altura de la gasolina. Presionamos el igual, 0.8 altura de gasolina, y nos da el siguiente resultado. Lo anotamos, ¿no es cierto? Y posteriormente a calcular la presión del aire. Bueno, como ahora tenemos ya la presión 4, podemos en sí calcular la presión del aire. En este caso, la presión del aire también son los 46.362.06 pascales manométrico, ¿no es cierto? También la presión manométrica, ya que la columna de aire, para que pueda tener una variación en su presión, debe existir una columna bastante larga, ¿no es cierto? Debe ser una columna de kilómetros para que exista una variación en su presión. Eso es producto de que el peso específico del aire es muy pequeño, ¿ya? Por lo tanto, nosotros ya hemos terminado, hemos dado una solución al problema y hemos dicho que la presión del aire es equivalente a la presión 4 y tiene un valor de 46.362.06 pascales y es una presión manométrica. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.